Rompiendo el silencio, te llevaremos a conocer a una familia disfuncional. ¿Sabías que la mayoría de los fracasos escolares están relacionados con los conflictos familiares y el ambiente en el hogar? ¿Qué es una familia disfuncional y cómo puede afectar a los hijos? ¿Cómo saber si mi familia es disfuncional? Esta y otras preguntas las contestarán los especialistas. Quédate, ya comenzamos. Hola a todos, muy bienvenidos. Es un placer que estén aquí con nosotros hoy en este día. Y hoy venimos con un tema que a mí me encanta. Todo lo que es familia, hijos, es maravilloso de hablar, porque creo que las familias es el principio de todo, ¿no? Es donde se crea toda una comunidad. Y hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante que son las familias disfuncionales. Porque hay muchas familias que piensan que es normal, porque ya vienen de lo mismo, entonces no saben si están en una familia disfuncional o no. Y hoy van a aprender junto con nosotros. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con todos ustedes en un programa más y sobre todo un programa tan importante, ¿no? Que es relacionado con la familia y como tú bien has dicho, hay muchos que sufren y no saben realmente la causa o el porqué y justo hoy vamos a estar aprendiendo cómo poder superar esos problemas, esas dificultades que quizás usted está enfrentando, porque dime si no, Alejandra, disfuncional no es muy común y en veces la persona tiene una familia disfuncional y no lo saben. Sí, así es como así. Tal vez tú estás ahí, piensas que es una familia normal como cualquier otra, pero puede ser que sea disfuncional. Pero vamos a aprender hoy cómo podemos cambiar esa situación y si se puede, ¿verdad? Entonces con nosotros está también Claudia, que nos va a estar ayudando, porque no solamente queremos que nos escuches, sino queremos que participes con nosotros el día de hoy. Así es, Ale, para mí un placer compartir otro programa más con ustedes aquí conectados desde la ciudad de McAllen y como bien lo dijeron, pero quiero darle un datito especial para todas las familias acá en Estados Unidos. Más de la tercera parte de los hogares que tienen niños sufren con familias disfuncionales. Más de un tercio de los niños acá en los Estados Unidos tienen un hogar disfuncional y eso ya es una alerta. Día a día vemos noticias en las redes sociales hablando sobre la crisis familiar aquí en los Estados Unidos y usted que está conectado detrás de la pantalla y quiere compartir un poquito de la historia o de repente con aquellos datos o aquella información que va a recibir hoy va a sentirse identificado, comente aquí. Nuestras líneas ya están abiertas al 713-665-6115 o si prefiere por WhatsApp al 832-231-2091. Es con usted. Gracias, Clau. Y así es, así que juntas vamos a ir a ver este informe para que enseguidita comencemos a meternos un poquito más en este tema. Ya regresamos. Podríamos pensar que lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos es tener padres divorciados. Pero la realidad es que lo peor que podemos hacerles es seguir en una relación donde el respeto y la confianza se han perdido. Debido a que esto solo lleva a que nuestros hijos vean como algo normal la falta de respeto, los conflictos, abuso y la violencia. Estas son las características que hacen a una familia disfuncional. Es importante que recordemos que los primeros años de vida de una persona son decisivos en su desarrollo personal. Los niños atraviesan diversas crisis, especialmente hasta los 6 años. La familia juega un papel fundamental para que puedan superarlos con éxito y convertirse en adultos con una vida emocional plena y equilibrada. Pero si el niño está creciendo en una familia disfuncional, corre el riesgo de que esto condicione su vida y su personalidad, no solo en la infancia, sino también en su etapa adulta. Esto puede hacer que los pequeños de la familia se adapten a estas conductas disfuncionales, creciendo con ello y viéndolo como algo normal, cuando realmente no lo es. Como padres, ¿qué podemos hacer para poder crear el mejor ambiente para nuestros hijos?
¿Cuáles son las señales que nos pueden indicar que estamos convirtiendo a nuestra familia en una familia disfuncional? Nuestros especialistas nos lo dirán. Ese lindo informe bien completo, ¿no? Que siempre nos acompaña, ¿no? Sí. Elisa. Y aquí tenemos con nosotras nuestro profesional del día de hoy. Ella es Franly Anchicoque, ¿verdad? Hola chicas, ¿cómo están? Ella es psicólogo clínico. Hola, un placer. ¿Cómo Gracias, estás? gracias a ustedes nuevamente acá con ustedes. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ahora nosotros también tenemos a Genesis Bielman, también que tenemos su historia de vida, de superación. Hola Genesis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por Hola, tenerme Un aquí. placer tenerte Genesis. aquí con nosotros en este día. Bienvenida. Entonces, vamos a comenzar ya haciendo la primera pregunta para que las personas puedan comprender un poquito más qué tema estamos tratando hoy. ¿Qué es una familia disfuncional? Sí, chicas, el tema de hoy es muy interesante porque, pues, aunque es una frase muy cliché de que la familia es la célula de la sociedad, es la base de la sociedad, es algo que es realmente así. O sea, jamás pasará de moda, ¿no? Porque ahí es donde se puede formar los niños, los jóvenes, los adultos y por ende es importante de que cada familia tenga establecido sus funciones. Por eso es que se llama disfuncional, ¿no? El tema de hoy, ¿no? Sí. Porque cuando la familia no cumple las funciones, hay una disfuncionalidad. Ujú. ¿Sí? Algo Lo no está opuesto. funcionando Algo no como está debería. funcionando como debería, ¿no? Ujú. Y básicamente las funciones de la familia, que es dar protección, dar estabilidad física, emocional a los miembros de la familia. Entonces, cuando algo de estos aspectos no está funcionando, pues ya la familia entra en una alteración o en una crisis. Ujú. Entonces, algo que se está así, podemos llamar disfuncional, algo que no está funcionando como 100%, Ajá. todo en armonía. Muy bien. Porque las familias, no, ninguna es perfecta, ¿no? Franly, ninguna es perfecta. Todos tienen fallas, errores, pero no se trata de eso, ser disfuncional. Entonces es cuando ya no tienen la protección de la Exacto. familia. Porque básicamente no es que la familia sea disfuncional como tal, ¿no? Es la dinámica lo que hace la disfuncionalidad. No sé si me hago Sí. entender. Ujú. ¿Sí? Porque aunque son personas, los miembros que están allí en la familia y que no son perfectos, como bien lo acabas de decir, son personas que funcionan, ¿verdad? Sí. Por eso es que no es que sea la familia lo disfuncional, es la dinámica que es disfuncional, Ujú. cuando no se cumplen las funciones que debería tener cada familia. Claro, ahí está el hecho de buscar solucionar aquella dinámica Exacto. que no está funcionando para aquella familia. Así es. Ahora, ¿será que nos podrías dar algunas características para poder identificar quizás la persona que nos está viendo y que no está entendiendo muy bien? Sí, mira, las características de las dinámicas disfuncionales, y me gusta hacer énfasis, ¿por qué? Porque lo que hoy no está funcionando bien, probablemente mañana pueda funcionar, Claro. ¿sí? Entonces, por eso es que no me gusta darle esa etiqueta, ¿no? Es como cuando el niño tiene alguna dificultad. No es el niño, es la conducta del niño la que está teniendo alguna alteración. Porque si se trata, si se trabaja, el día de mañana se supera. Claro. Lo mismo ocurre en la familia. Entonces, es la dinámica familiar lo que hace que haya una alteración, que esté siendo disfuncional, que la familia no esté cumpliendo las funciones que tiene que cumplir, como es dar protección física y emocional a cada miembro, y en especial a los niños. Exactamente, ese es el tema que vamos a tocar también, especialmente a los niños, ¿no? Y Génesis está ahí para hablarnos de este tema, porque Génesis, tú así, con respecto a lo que aquí hemos hablado en el piso, ¿con qué te identificas? ¿Por qué tu familia era disfuncional? Sí, mi familia tenía muchas dificultades en poder comunicarse entre sí. No había una base de comunicación, una confianza que nos permitía poder ser esa familia normal, ¿verdad? La familia que la sociedad
identifica como normal. Entonces, mi familia, pasando por muchas situaciones económicas, pasando por muchas situaciones dentro de la familia, la pérdida de un padre, la salud de la madre, que ahora era el padre de la familia, ya no estaba bien. Entonces, las dos cabezas que eran las personas que eran para cuidar de los niños ya no estaban ahí en sí. Y ahora le iba a tener que tocar a la persona siguiente para cuidar de la familia. Entonces, esa era la situación en la que yo me miraba. Yo me identifico con la situación en la que aquí la doctora está explicando, que yo tenía problemas dentro de la casa, dentro de la escuela, y eso me causaba tener un tipo de salud mental que estaba desequilibrada. Yo tenía depresión, tenía pensamientos de suicidio, y todo eso era solo consecuencia de todo lo que estaba pasando en mi casa. Entonces, yo no sabía cómo lidiar con eso, entonces me refugiaba en situaciones de la escuela, o siempre me quedaba yo solita, calladita, sin decirle nada a nadie, porque no había confianza en mi casa, no había esa comunicación que nos puede ayudar a avanzar. Ahí entra, ¿no? Lo que tú hablabas, que no hay aquel, tal vez, aquel apoyo, aquel, ¿no? Sí, aquel cuidado, tal vez, ¿no? Con los niños. Entonces ahí es donde comienza. Y yo creo que así, uno acá no está buscando culpables ni ¿verdad? Pero yo creo que lo que pasa con muchas familias es que muchas madres ya vienen de familias así, ¿no? Claro. Entonces creo que uno tiene que, por eso, informarse y saber en qué familia, reconocer en qué familia está para poder dar un basta a ese ciclo que sigue repitiéndose, ¿no? Clau, tú tienes un comentario ya. Sí, chicas, tengo acá varios comentarios de personas que cuentan un poquito de su historia, ¿no? Y que se identifican también con lo que estaba relatando nuestra psicóloga y también Génesis. Hay una persona que comenta así: yo crecí en una familia muy disfuncional. Papá alcohólico, mamá permisiva. Como resultado, soy una persona muy controladora, sumisa. Formé una familia ella dice que la familia de ella no está bien, tiene un marido alcohólico, tiene depresión. Entonces, yo quería, Franklin, preguntarte, ¿qué está pasando con estas familias? Porque hoy es una realidad que vivimos en los Estados Unidos y es algo que está ahí en las noticias. Hay una crisis familiar y una fragilidad en las familias. Entonces, tal vez esta realidad que comenta esta persona no sea solamente de ella, sino de varias. ¿Qué está pasando a tu concepto con la familia de hoy aquí en los Estados Unidos? Fíjate que ese es un comentario muy interesante porque no es solo aquí en los Estados Unidos, como bien decías en las estadísticas, el 30% de la familia se están viendo afectados, ¿no? Porque los resultados se están viendo en los hijos, en el rendimiento escolar, en el consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando para que el 30% es significativo, ¿no? Ahí podemos ver notablemente el deterioro de la salud mental. ¿Okay? El deterioro de la salud mental y cómo se ha subestimado prestar atención a estas pequeñas banderitas rojas que nos están mostrando que algo no está bien. Como lo decíamos hace un momento, la función de la familia es brindar la protección a los miembros, y protección física y emocional, dando esa seguridad para que el niño pueda crecer físicamente, emocionalmente, mentalmente estable. Pero si allí lo que hay, como decía el caso de nuestra amiga que está en el testimonio, si vemos que hay un caso de alcoholismo, que es adicción, hay un deterioro de la salud mental, porque es una enfermedad, es una adicción. Entonces, si la familia está percibiendo que algo no está funcionando bien en uno de los miembros, como es el caso del señor que tenía alcoholismo, buscar atención,
buscar, y no solamente se trata de buscar en el sector privado, porque a veces las familias no cuentan con los recursos para ir a una asistencia privada, pero Alcohólicos Anónimos es una organización maravillosa, los principios de Alcohólicos Anónimos son hermosos y funcionan en todo el mundo, y aquí en Estados Unidos funcionan también. Y Alcohólicos Anónimos además tiene un grupo paralelo para las familias que se llaman Al-Anon o Al-Anon, creo que es Al-Anon, el grupo que brinda Alcohólicos Anónimos para protección de estas familias. Entonces, sí hay la forma, sí la hay, solo que es reconocer, identificar que algo no está bien en la familia y vamos a prestar atención para trabajar y corregirlo. Sí, lo que pasa es de que, como dijimos, ¿no? Se torna un ciclo en donde acontece el papá, el hijo y el hijo de los hijos y se va pasando de la generación en generación. Entonces, este es el problema, que cuando ya tenemos aquella alerta de que, ok, hay un problema, esto no es normal y necesito ayuda. Total. Es ahí donde tiene que llegar. Vamos a seguir hablando de características y de conductas que tiene una familia que es disfuncional, porque uno habla mucho de buscar ayuda, pero hay muchas personas que no se dan cuenta. Como ya vienen de generación en generación Lo con ven una normal. familia así, Lo ven normal. es una familia normal, Exacto. no hay problemas, ¿verdad? Pero después de este corte vamos a seguir hablando de este tema. Yo tenía una vida destruida, principalmente entre mí misma. Adentro me sentía muy vacía, era muy triste. Yo siempre era de estar siempre enojada, de mal humor. Yo siempre pensaba que yo era como la oveja negra de la casa. Entonces yo pensaba que afuera era mejor. El peor momento que yo pasé fue cuando yo estaba con el muchacho y yo veía que él era muy agresivo conmigo. Pensaba, si ni con mi familia ni con él yo pude ser feliz, entonces yo pensaba que para qué vivir, ¿no? Pensé en suicidarme 2 veces. Me decían que había una solución que yo nunca pensé que iba a tener. A partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. La relación con mi madre cambió, la relación con mis hermanos cambió. Todo cambió en mi vida, todo fue transformado. Ahora puedo decir que soy una muchacha con paz, con tranquilidad. Todo lo que antes me molestaba ya no pasa a molestarme más. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En los casos más graves, la depresión puede llevar al suicidio. En situaciones de emergencia humanitaria, 1 de cada 5 personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón al año. Por término medio, solo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva, o ambos métodos. Si cree que puede padecer depresión, hable con alguien de su confianza. Pida ayuda profesional. Depresión. Hablemos. Hay algo especial acerca de este lugar. Se siente como un hogar, una sala debajo del cielo y los árboles. Rodeado de aire fresco y la naturaleza. Todo aquí para que lo disfrutemos y para que lo cuidemos. Tenemos la responsabilidad de cuidar de esta tierra que llamamos casa, de preservarla para las generaciones que vienen. Cada acción pequeña contribuye para un cambio mayor y cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Hay algo especial acerca de este bosque. Es un lugar donde se hacen recuerdos y juntos podemos preservarla y protegerla.
Cuando un niño sufre de maltrato o descuido y por ese motivo lo alejan de su hogar, irá a vivir en un hogar de crianza temporal y más que nunca necesitará el apoyo de un adulto que se preocupe por él. Voices for Children necesita voluntarios como tú que se aseguren de su bienestar y seguridad. Obtén los detalles de cómo puedes convertirte en un representante especial nombrado por la Corte y cambia la vida de un niño hoy mismo. Visita speakupnow.org. Vamos a seguir metiéndonos más profundamente en este tema del día de hoy y tengo una preguntita para meternos un poquito más en esto. Dice, ¿cuáles son las conductas inapropiadas de una familia disfuncional? Sí, sería todo lo contrario a lo que debería ser una familia, ¿no? Cuando vemos este tipo de conductas sobre adicciones, ¿ok?, a sustancias psicoactivas, cuando vemos vicios, a alcoholismo, a los juegos, ¿ok?, este tipo de juegos de azar, ¿no?, que también es algo muy significativo en la familia. Cuando hay abuso. Abuso sexual, parte del padrastro hacia los hijastros, hay padres también que hacen abuso, algún tío, algún familiar ahí que viva dentro del núcleo familiar, ¿no? El maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato psicológico. Entonces, este tipo de conductas que no son las esperadas, que no son las apropiadas para una funcionalidad familiar, es lo que hace que el deterioro se vea mucho más marcado. Y para muchas familias es tan normal, ¿no? Porque hay muchas madres, que es la realidad del día de hoy, muchas madres tal vez que están solitas con sus hijos, ¿no? Y van, trabajan, vuelven cansadas de un día, ¿verdad?, de trabajo. Y muchas no saben cómo así lidiar con todos esos sentimientos de frustración y enojo que hay dentro de ellas y descargan en las primeras personitas que ven que son sus hijos, ¿no? Y todo eso que se ve y que ellos están viendo constantemente, eso hace que crezca un niño, ¿verdad? Lleno también absorbiendo todos esos sentimientos y todas esas cosas que sus padres tal vez desgastan en ellos, ¿no? Claro. Sí, porque ahí estamos entrando ya en terreno de maltrato infantil, ¿no? Recuerda que maltrato infantil no es solamente el castigo físico, ¿sí? Hay muchas formas de maltratar a un niño. Uno de los aspectos a considerar es la atención, ¿ok? La atención que tú le estás brindando al niño, ¿sí? Hay mamás que se pueden esforzar en que al niño no le falte nada, en que el niño tenga salud, que el niño vaya al colegio, que no le falte ningún tipo de sus útiles, o que quizás el niño esté protegido en casa, pero lo desatienden emocionalmente. ¿Okay? Entonces, como decías tú, mamás que pasan todo el día trabajando, porque bueno, hay que trabajar, hay que pagar factura, pero el niño a veces no es que amerite cantidad, pero sí calidad de tiempo. Entonces, si la mamá pasa todo el día, vamos a decir, y llega a las 6 de la tarde a la casa, o llega a las 5 de la tarde, toma 1 hora, 2 horas de ese día para que lo dediques a calidad. ¿Y qué es calidad de tiempo? Cuando tú aíslas cualquier distractor que pueda tener en la relación madre-hijo o hijos-madre, y tú le puedas dar al hijo esa calidad, esa atención exclusiva en ese tiempo. Olvídate del teléfono, olvídate del computador, olvídate de los quehaceres, ¿sí? Ok, dirán, pero ajá, ¿y la casa quién la arregla? Es ahí donde tienes que poner la prioridad. ¿Qué es más importante para ti? Claro, y has tocado en un tema tan importante porque considero que es lo que suele acontecer. Muchas de las veces no es que la madre quiera, pero por causa del trabajo, el corre y corre que se vive, sobre todo en este país, ¿no? Y muchos ya vienen con la mentalidad de trabajar, 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 pero puede ser algo tan simple para los niños, ya, ¿sabe? 5 minutos para ellos ya es algo ya especial, hacer galletitas, hacer algo en casa, hasta lavar los platos juntos, para ellos ya es algo especial, ¿no? Sí. Y vemos cómo ese tiempito que la madre se pueda sacar hace mucha diferencia, Claro. porque Génesis nos estaba hablando que por causa de no tener ese tiempito de poder conversar, ese tiempito de conversación en el hogar, trajo bastantes problemas, ¿verdad, Génesis? ¿Qué más nos puedes contar? ¿Cómo estabas tú por dentro? Yo estaba muy desorientada, yo me sentía con mucho miedo constante, siempre estaba
asustada por algo, tenía miedo de morir, tenía miedo de perder a mi familia, tenía mucha ansiedad y tenía problemas de multipersonalidad, un síndrome que yo tenía, porque yo no sabía quién era yo. Y yo me escondía detrás de esas personalidades que me detectaron en el doctor. Entonces, a través de todo lo que estaba pasando en la casa, yo me refugié solamente en escribir, en leer y estar en la casa todo el día, escondida en la oscuridad, porque yo no quería que nadie me tocara, nadie me hablara, nadie me molestara, porque tenía mucho odio y rencor dentro de mí, que cualquier cosita ya salía explotando, ya salía enojada, ya salía odiando a mi mamá tanto que casi llegué a cuchillarla un día y yo tenía mucho enojo dentro de mí y no sabía cómo sacar eso de mí, no sabía cómo porque nadie hablaba conmigo. Y mi madre, por ser madre soltera y tener un padre ausente, ella solo sabía trabajar, ella solo sabía sacar lo que podía ella adelante a la familia y quedábamos nosotros todo el día solas. Entonces, yo en vez de comprender, no tenía la edad para comprender, lo único que sabía es de que ella no estaba ahí y yo estaba sola. Y cuando venía enojada o fastidiada y no quería lidiar con nadie y por problemas también con padrastros, habían golpes, habían maltrato físico, psicológico, mental, espiritual. Entonces, era mucha presión para una persona de 10 años, para una niña de 10 años. Y luego pasando bullying en la escuela, solo empeoraba todo. Entonces, mis pensamientos de suicidio eran demasiado fuertes, donde todos los días yo pensaba en la muerte y tuve muchos atentos de poderme quitar la vida. Entonces, yo era una persona que estaba muy hundida en la depresión y solamente pensaba que la muerte era la única solución. Y pensaba que, de hecho, muriendo, finalmente iba a sentir que mi mamá se iba a preocupar por mí. Pero por todos los golpes y todos los maltratos psicológicos, yo no encontraba el valor que yo tenía como persona. Y yo pensaba que nadie me quería. Me sentía sola, me sentía como que era como esa oveja negra en la familia. Y solo requerían de mí ser una niña bien portada, ir a la escuela, hacer lo que tenía que hacer, y dormir, comer y vivir. Es todo lo que pensaba que pedían de mí. Pero realmente yo no lo miraba de esa manera. Yo me sentía demasiado fuera de lugar. Claro, vemos ahí, ¿verdad? Que no conocemos lo que está pasando en la mente de cada niño, ¿no? No sabemos lo que, porque tal vez por fuera la mamá le está dando todo, hasta con amor, ¿no? Aparentemente con todo lo que necesita, ¿no? No le falta nada, exacto, todo lo que necesita, pero no sabemos lo que está pasando en la película y todo lo que está pasando en la cabecita del niño. Por eso es tan importante la conversación. Clau, ¿tienes más comentarios ahí? Sí, chicas, y sabes, hay más de un hijo que comenta su realidad. Y me parece así, me llama mucho la atención que muchos hablan de las discusiones dentro del hogar, que muchas veces los padres hablan sobre problemas entre ellos frente a los hijos. Yo quería hacerle esa pregunta para la psicóloga ahí en el piso, si tal vez esas discusiones que escuchan los niños constantemente dentro de un hogar hace con que esa familia también sea disfuncional, ¿es una de esas características o no? Porque muchos comentarios hablan sobre eso. Sí, primero, antes de contestarle la pregunta a nuestra amiga que está allí, fíjate que Génesis dijo algo muy importante. Ella a esa edad no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Claro, la mamá diría, bueno, yo trabajo todo el día para pagar los bills, para que no le falte nada, para que lleve sus útiles, para que tenga sus juguetes, para que tenga sus necesidades cubiertas. Pero el niño a esa edad no tiene la capacidad de decir, mi mamá trabaja mucho y yo tengo que exportarme bien, sacar buenas notas, porque mi mamá está trabajando. Esa capacidad mental, madurez, no la tiene desarrollada. Ajá, exacto, porque ellos lo dan por sentado. No sabe comunicarse y se comunica
con comportamientos que para una madre es rebeldía. Sí, exacto, porque es como el cerebro a los 10 años, por ejemplo, la edad que comentaba nuestra amiga, el cerebro no tiene la capacidad de madurez para decir, mi mamá tiene que pagar, yo tengo que comportarme bien. No, ellos lo dan por sentado, los niños. Para los niños es más significativo que mamá te siente y lo escuches, cómo estuvo tu día, con quién te sentaste a comer, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos hace nuestra amiga, los gritos, la manera de solucionar las cosas generan en los niños ansiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el niño está sumamente atemorizado de que papá y mamá están teniendo una discusión, que no saben lo que está pasando, que se pueden dejar, que se pueden separar. Entonces, no solo el símbolo o lo que representa gritar y las discusiones, sino lo que hay de trasfondo, que el niño puede pensar, se van a separar, ¿con quién me voy a quedar? Es culpa mía. Entonces el niño puede empezar a tener comportamientos como se puede empezar a orinar en la cama, porque por algún lado tiene que salir la atención. Claro. ¿Okay? Su rendimiento escolar se ve afectado, ansiedad, ya hay casos de depresión en los niños, ya existe la depresión infantil, ¿no? Entonces, toda esa atmósfera de maltrato, de violencia, porque eso es violencia, aunque no haya golpe, pero el hecho que hay discusiones, peleas, ya eso es violencia verbal. Entonces trae al niño una serie de consecuencias que van a afectar su comportamiento y su conducta mental, ¿no? Sí, y ahí acarrea muchas otras cosas, ¿no? Claro. Muchas otras cosas, y no solo para los niños, sino para también todo el entorno, ¿no? Familiar. Vamos a ir rapidito a un corte y enseguida regresamos. ¿Dónde rayos has andado, Juan? ¿Andas drogado? No, cállate la boca. ¡Ya habíamos hablado de esto! Yo hago lo que me da la gana. No me hables así, muchacho. Yo soy tu padre y mientras vives aquí, vas a respetar las reglas. ¿Reglas? ¿Que de qué me hablas si eres igualito que yo? Haces lo que ¡Respétame! ¡Soy tu padre! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer, eh? Ya yo no soy un niño para que me trates así. Piensa bien lo que haces, muchacho, y recuerda bien quién soy yo. Una palabra puede cambiarlo todo. Piense en eso. ¿Dónde rayos has andado, Juan? ¿Andas drogado? No, cállate la boca. ¡Ya habíamos hablado de esto! Yo hago lo que me da la gana. No me hables así, muchacho. Yo soy tu padre y mientras vives aquí, vas a respetar las reglas. ¿Reglas? ¿Que de qué me hablas si eres igualito que yo? Haces lo que ¡Respétame! ¡Soy tu padre! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer, eh? Ya yo no soy un niño para que me trates así. ¡Pero sigues actuando como un niño! Dale. ¿Qué vas a hacer? Dale. Dale. Viejo. Juan, guarda ese cuchillo, por favor. No. Vamos a hablar. Podemos hablar. Con palabras se resuelven las cosas, Juan. Mira, tú y yo estamos solos en este mundo. Tenemos que dejar de estar peleándonos. Además, Juan, me preocupo mucho por ti, amigo. Ya calmémonos de esta... Esta es una loquera, esto. Ya no puedo. Estoy hasta el fin. Mira, me acaban de dar un teléfono de un centro de ayuda, Juan. Podemos ir. Nos podemos inscribir los dos. Son 3, 4, 5, 6 meses de rehabilitación y nos podemos curar, nos podemos sanar, podemos salir adelante. Y para dejar todo esto detrás, escúchame, Juan, escúchame, por favor. Hemos cometido muchos errores, tal como yo, igual que tú. Ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de cambiar, mijo. Necesitamos cambiar. Yo te ayudo, ayúdame tú también. Perdóname, papá. Lo ha logrado, Juan. Sé que he cometido muchos errores. Lo ha logrado y lo podemos lograr nosotros también. Yo te voy a ayudar. También necesito tu ayuda, mijo. Te amo, mijo. Una palabra cambia todo.
una palabra. Si usted necesita ayuda, llámenos ahora al 713-665-6115. ¿Sabías que un hogar disfuncional crea hijos disfuncionales? Un papá alcohólico, un padre infiel, una madre tóxica, depresiva, sobreprotectora, los padres que trabajan y no conviven con sus hijos. Estos son algunos ejemplos de familias disfuncionales. Pero también existen otros hogares disfuncionales donde las suegras crían a sus nietos, se entrometen en el matrimonio. Esto también es disfuncional. Estos casos producen personas inseguras, inestables, seres humanos que no se adaptan al mundo ni a la sociedad, se sienten extraños, personas que eligen carreras profesionales que no querían solo por darles gusto a sus padres, hijos que se vuelven padres al cuidar a sus hermanos e hijos que cuidan a sus padres toda la vida sin tener su propio hogar. La disfuncionalidad daña al ser humano y debe sanarse ese niño interior. En muchos casos, los padres somos los responsables de los patrones de nuestros hijos. Esto duele y se escucha cruel, pero es algo muy real. Sanar el niño interior será la clave si deseamos tener una vida feliz, clara y coherente. Así es, regresamos con este video que seguramente llamó la atención de muchas personas. Usted sí vio detenidamente, esa situación a veces acontece en muchos hogares. ¿Cuántas veces los niños por el trabajo de mamá y papá terminan tomando un rol que no era el de ellos, el rol de padres? Y quería hacer esa pregunta también para nuestra especialista acá en el piso. Hay niños que tienen que pasar por esa situación, han pasado por esa situación, o hay veces que justamente como explicaban ahí, a veces la abuela toma el rol de mamá y papá porque la mamá y papá trabajan demasiado. ¿Cómo afecta en esa familia que el rol de mamá y papá sea tomado por otra persona? Es muy interesante porque el rol de mamá y el rol de papá nadie lo puede cumplir, ¿ok? Es únicamente para papá y mamá. A veces las abuelas, porque tienen más experiencia, porque pasan más tiempo con los niños, asumen el rol. Entonces, el detalle de esto es que de una u otra forma queda desplazada la madre. Y la madre tiene que ser la figura autoridad, la figura de afecto principal del niño. Olvídense, las abuelas no crían, las abuelas están para malcriar, para consentir, para atender, para dar esos espacios donde el niño quizás no puede porque la mamá tiene que mantener la autoridad o porque la mamá tiene que hacer cumplir las reglas, ¿sí? Entonces, ahora, cuando la mamá trabaja todo el día y la abuela es la que está ahí criando, entonces a veces la mamá por practicidad le hace caso a la abuela, todo lo que diga la abuela. Sí, es como si le estuviera cediendo, bueno, le doy ahora a mi mamá o a la suegra el control de la crianza. Pero el niño se confunde, porque ¿a quién tengo que obedecer? O sea, ¿quién es la figura de autoridad acá, no? Entonces, aquí es muy importante establecer los roles claros. La abuela tiene su rol también de respeto, de autoridad por ser un adulto. ¿Okay? Claro. Pero la madre es la biológica o la que está al frente del niño. Y es muy importante que los roles se respeten, ¿ok? Claro. Porque mira, yo he tenido casos donde el niño pasa a ver a la mamá
como la hermana. Sí. Tienes Entonces va y acusa a la abuela de que la mamá, que viene siendo como la hermana, no le quiere dar eso, no le quiere comprar eso, o lo regañó. Entonces la abuela se siente con mayor autoridad y va y regaña a la madre. Entonces queda anulada esa figura de autoridad que es la madre, ¿no? Y las abuelas están diseñadas para malcriar. Es cierto, tienes razón. Ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de los roles. ¿Sí? Mamá es la representación máxima de autoridad y de afecto que debe tener el niño, ese equilibrio. Ahora bien, la mamá trabaja mucho, pero la mamá tiene que considerar que dentro de su día, cuando llegue a casa, ella tiene que aislar un espacio para dedicarle al niño y que en ese espacio no esté interrumpido los quehaceres de la casa, que es fácil entretenerse con eso. Claro. Quizás una serie de Netflix, el teléfono, las llamadas telefónicas. O sea, dedicar de que vas a algo de 20, calidad. 30 minutos de calidad para el niño. Dar una vuelta, hablar. A veces las mamás dicen, ay, pero es que yo paso con él, yo llego y veo una película. Eso no es tiempo de calidad. Tienes razón. Eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad es cuando tú conectas. Cuando tú conectas con el niño, cuando el niño se siente con la confianza de que le estás escuchando y de que estás prestando atención absoluta. Entonces le estás dando la oportunidad al niño de abrirse, de contar lo que tuvo. Pero una mamá que esté viendo televisión no, porque están ahí los dos frente a una pantalla. Ellos dos no están conectados. Ay, ¿sabes qué? Qué punto tan importante, porque quizás es un error que yo no soy madre, pero estoy segura que yo cometería ese error. Pensando que estoy viendo una película, estamos juntos, estamos compartiendo tiempo, pero en realidad tienes razón, porque no hay comunicación en aquel momento. Total. Es más, dices, shh, la película está puesta. Exacto, porque estás prestando atención. Entonces, es importante, las mamás, que conectemos antes de corregir. Conexión antes de corrección. Entonces, llegamos a la casa, no hicieron los quehaceres, es más está todo fácil, regado. es más fácil corregir que conectar. ¿Okay? Pero cuando tú conectas, tú no necesitas corregir, porque en la conexión se están transmitiendo lo que queremos, cómo vamos a hacer que las cosas funcionen. Es que en la conexión es donde todo comienza a fluir. Entonces las correcciones son cada vez menos, porque es algo que está fluyendo. Todo ¿verdad? está fluyendo. Entonces es muy importante eso, mamá que me escuchas, si por tu trabajo, quizás porque no conocías este tema o porque te dejaste llevar por la dinámica del día a día, es importante que entiendas que si conectas, estás evitando corregir, estás evitando caer en los gritos, en el maltrato. Fíjate el último video, ¿no? Que el papá le decía, ¿pero qué? Le reclamaba al hijo y le discutía. Y él dijo, pero tú no me digas nada porque tú eres peor. Ahí se muestra un caso donde un padre y un hijo no han conectado. Exacto. ¿Sí? El papá quiere corregirle esto y el hijo le dice, pero tú qué me vienes a decir si ni siquiera me has dado el ejemplo. Claro, no tiene la autoridad no para el hijo. El hijo no ve esa autoridad. Son papá e hijo que vivieron su vida allí en casa, pero cada uno en un mundito diferente. Exacto. Cuando el hijo empieza a sentirse atendido, escuchado, aceptado, sobre todo si es varón por el padre y si es hembra por la madre, ahí el hijo se empodera, tiene autonomía, empieza a tener sueños, a desenvolverse. Fíjate que yo recibí un caso de un chico de 21 años de edad que los papás estaban preocupados porque el muchacho no salía de la habitación. Estaba encerrado todo el tiempo en la habitación. Entonces los padres, preocupados por esto, ellos empiezan a buscar ayuda. Pero en el momento que el muchacho empieza a trabajar con su papá, fíjate que los papás me lo traen a mí para que yo solucione y resulta de que la solución estaba en las manos de los padres. Cuando el padre empieza a conectar y empieza a involucrarse, a conocer más a su hijo, a aceptar más a su hijo, porque su hijo estaba lejos de lo que era un ideal. Porque eso es lo que pasa. A veces los papás queremos, yo quiero que mi hijo sea médico, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Entonces uno se idealiza y la realidad es otra. Tu hijo tiene otros gustos, tiene otras atracciones, ¿sabes? Tiene otra manera de ver el mundo y tú tienes que aceptar a tu hijo como es, sin idealizar. Entonces cuando tú empiezas a aceptar a tu hijo como es y tú empiezas a conectar, tu hijo
empieza a ser es él. Y empieza a ser un chico feliz, aceptado, porque es aceptado, a gusto con lo que es. Entonces, si el padre lo acepta, él se acepta a sí mismo. Exacto, y también el padre al haber esa comunicación lo empieza a conocer más y empieza a entender más las cosas lindas que el hijo tiene y sí le empieza a gustar ese hijo que él tiene, ¿verdad? Exacto. Y vemos que también hay muchos cambios de roles en varias cosas y en algo que a Génesis, ¿no? Nos contaba que le estaba pasando también ese cambio de rol de estar solita en la casa y tomar ese rol aún pequeñita de madre, ¿verdad? Y Génesis eso trajo mucho adentro tuyo, muchas cosas y vemos que muchos dicen que así es un ciclo que no se puede cortar. Muchas personas siempre dicen que cuando uno crece así, entonces eso lo va a llevar para los hijos, lo va a llevar para su vida, para su profesión. Tú en este caso, Génesis, sabemos que eres un relato de superación. Sí. ¿Cómo hiciste para superar esto? Más que nada, yo recibí una ayuda del centro de ayuda donde me ayudaron a identificar cuál era el problema. Y uno de ellos fue que yo entendí que yo no era el problema. Yo entendí que no era mi culpa en la cual yo estaba viviendo una vida completamente disfuncional, ¿no? Cuando yo entendí que mi madre era la autoridad de mi casa y que ella a su manera estaba tratando de sacar adelante a la familia, dentro de mí empezó a haber una comprensión por ella y también ese odio empezó a desaparecer, porque ya empecé a comprender las cosas de otra manera y eso abrió mis ojos a un entendimiento que a pesar de que tenía 14 años, cuando yo empecé a entender las cosas un poco mejor, aún era chica, entró en mí esa sabiduría para entender que no tengo que repetir la misma historia, mi vida no tiene que ser igual. Entonces yo decidí que iba a apoyar a mi madre con lo que ella necesitara, pero no era necesariamente que yo iba a convertirme en la madre del hogar, porque en la vida en que yo estaba, es lo que estaba pasando. Yo estaba cuidando de mis hermanos, yo estaba haciendo todo lo que era el papel de madre y padre, porque mi madre cuando trabajaba estaba lejos y cuando estaba en casa estaba enferma, estaba deprimida, estaba alejada y no había esa comunicación. Entonces no había forma de quebrar ese ciclo, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a entender que no era mi culpa, esa inseguridad que había entrado a mí, porque había entrado esa inseguridad dentro de mí porque yo estaba tratando de hacer un papel que nunca era mío para hacer. Y como yo no lograba llegar a esa expectativa, yo me sentía frustrada. Entonces yo comprendí que mi vida podía ser diferente el momento que yo entienda que no era mi culpa. Y eso es algo que yo creo que muchas personas no logran entender. Piensan que es su culpa y por eso se sienten con esa presión, porque la culpa ya crea esa inseguridad y crea esa tristeza dentro de uno porque piensa que nunca logró ser lo que el padre y la madre quería que uno como hija fuera. Entonces, cuando yo me acepté por quien yo era, yo entendí que mi vida iba a ser diferente. Entonces, la ayuda que me empezaron a dar en el centro de ayuda, yo empecé a quebrar ese ciclo, empezó a quebrar y ahora yo tengo una comunicación con mi madre donde yo le puedo decir cualquier cosa y yo sé que me comprende. Y si no me comprende algo, ya me pregunta y yo le digo de nuevo. Pero tenemos ya esa comunicación donde nos sentimos conformes de saber de que no hay un sentimiento de tristeza o de depresión o de odio, porque tenemos la confianza que no teníamos antes. Qué alegría. Y eso es lo que hizo toda la diferencia. Qué alegría. Y fíjate, y todos esos pensamientos de quitarte la vida, todo eso desapareció, ¿verdad? Todo desapareció. Era una cosa tras la otra que empezó a cambiar. Y ahora soy una persona completa, una persona segura de mí misma, que puedo apoyar a mi madre, pero sabiendo mi lugar. Y también mi madre conoce su lugar. Y ahora somos una familia que simplemente
juntos salimos adelante y ya no es nada Qué opuesto. alegría, qué Qué bien. alegría, Génesis. Qué historia Muchísimas linda. gracias, Génesis, por tu participación, ¿sí? Muchas gracias por la Tengo invitación. seguridad que ayudó a muchas personas. Claro. Gracias, un besito. Vemos, ¿no?, cómo todo lo que lleva una familia disfuncional, Claro. pero también vemos que hay salida, ¿no? Estamos en los minutitos finales, ya se nos pasó bien rápido, ¿no? Pero ¿cuáles serían tus últimos consejos para estas personas que nos están mirando? Fíjate que Génesis dijo algo interesante que lo hablábamos antes, ¿no? El tema de la conexión, ¿sí? Sí. En el momento que su mamá empezó a darse cuenta de que su hija tenía sus gustos, de que su hija tenía sus puntos de vista, que su hija tenía sus propios roles, y empezaron ellas a conectar y a darse cuenta que cada una tenía una participación diferente y que tenían que hacerse cargo, ¿no? Entonces ahí, después que hubo esa conexión, ella empezó a aceptarse y la culpa empezó a desvanecerse, ¿no? Porque ella dijo algo muy interesante, ella tenía que cuidar a sus hermanitos. es verdad. Fíjate, toda esa responsabilidad, su mamá estaba ausente la mayor parte del tiempo y ella tenía que cuidar a sus hermanitos, se tenía que cuidar a ella misma y de paso tenía que cumplir las expectativas de que tenía que ir bien en el colegio. Entonces, para una niña de 9, 10 años, eso es mucho. Eso va a generar lo que generó en Génesis, ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, claro, aquí no se trata de buscar culpables, quizás la mamá nerviosa por tantas responsabilidades, 3 niños en un país donde tienes que pagar biles y no te comen los biles, entonces hizo falta que pues quizás una orientación. Gracias a Dios llegó esa orientación o ese apoyo, como ella lo llamó, las partes se sentaron a decir, bueno, mira, estos son mis roles, estos son los tuyos, vamos a apropiarnos esto en esta familia. y vamos a negociar, ¿no? Y vamos a comunicarnos. Fran, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que me llamó mucho la atención. Ella dijo, me di cuenta que yo no era el problema. Creo que este es el principio de todo. Reconocer de que, ok, yo no soy el problema. Y hay un problema. Exacto. Y era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Sí. No es familias disfuncionales, es Exacto. la dinámica. Es la ¿sí? dinámica. Por eso la importancia siempre de ponerle el nombre a lo indicado, no a la persona. Porque capaz ni la mamá era el problema, ¿sí? Capaz obviamente la niña tampoco lo era. Era la forma como se estaba haciendo las cosas. Ese era el problema. Esa es la disfuncionalidad. Y ahí respondo tu pregunta, que me dijiste ya para cerrar, ¿verdad? De que si las familias disfuncionales son irreversibles. Claro que sí, la familia, mira, en el caso de Génesis, era una familia que su dinámica estaba alterada, el juego de rol estaba alterado, ahí la mamá era Génesis, tenía que cuidar a los niños y de paso llegaba una mamá desbordada emocionalmente y tenía que atenderla porque la mamá llegaba estresada, con problemas, enferma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una familia, ahí en el caso de ella, fíjate que tú le hiciste las preguntas, ya te sientes con ganas de vivir, ya se te quitaron la necesidad de quitarte la vida, fue que le preguntaste, ¿no? Sí. Ella dijo que sí, que ya recobró sentido, que ella se siente mejor. Claro, sí es irreversible, claro que sí. El todo es buscar la ayuda, reconocer que hay banderitas rojas, reconocer que hay algo que está llamando la atención, que es alerta de que no está bien, y en ese momento que nosotros identificamos que algo no está bien, buscamos ayuda, porque eso se llama ser vulnerables. Todos somos vulnerables. Todos necesitamos del médico, del psicólogo, del odontólogo. No la sabemos todas. Entonces busquemos ayuda, busquemos atención y todo tiene solución. Exactamente, eso mismo. Y con esas palabras, entonces, llegamos, ¿verdad?, a estos momentitos finales. Eso mismo, sí, hay solución, es solamente buscar la ayuda adecuada, que existe solución, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la participación de hoy. Fue un placer tenerte Muchísimas con gracias, nosotros. un placer. Siempre un gusto, chicas. Y ahora vamos al momento de romper el silencio. Después de tantas informaciones del día de hoy, queremos dejarte una palabrita. Está escrito en la Biblia, nos cuenta una historia que el arca de Dios quedó por unos meses, por un tiempo, en la casa de un hombre. Y dice que cuando quedó ahí en la casa de este hombre, hubo bendición para él. Y no solamente para él, sino para toda su familia. Y es eso lo que queremos
hablarte hoy, así como Génesis, ella buscó orientación, buscó ayuda, buscó esta presencia de Dios en su hogar, y no fue solamente bendición para ella, sino para toda su familia. Es eso lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Cuando nosotros buscamos esa guía que viene de Dios, Dios nos da paciencia, nos da paz, nos da sabiduría para saber qué responder a los familiares, porque cada familiar es diferente y Dios nos da esa sabiduría para saber cómo responder y en el momento justo a cada familiar, que sin él, sin esta sabiduría, sin esta paz, sin esta guía, muchas familias no consiguen salir adelante. Entonces es necesario buscar esta ayuda, es necesario buscar que la presencia de Dios esté en tu hogar para que haya paz, para que haya luz, para que haya esa alegría que solamente Él puede dar en ese hogar. Y tal vez tú digas, bueno, pero nadie quiere buscar, todos estamos mal. Sé el primero, da el primer paso a buscar esta ayuda, porque después de ti va a venir la bendición para cada uno y tú vas a ver que tú siendo el primero, todo después va a cambiar, ¿sí? Entonces, para invitarte a este primer paso, ¿no, Elisa? Vamos a ir al momento de la oración. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, nosotras entramos en tu presencia en esta hora y te pedimos, mi Dios, por esta persona que nos está viendo y que quizás está pasando por alguna dificultad, quizás se siente en el abismo, se siente sola, deprimida, se siente que no hay una salida para esta dificultad, este problema que ella está pasando en su hogar. Yo te pido ahora, Señor mío, que tú vengas a su encuentro, que tú vengas, oh Dios, a dirigirla a tus caminos, mi Dios, que tú vengas a mostrarle que sí hay una solución, que sí existe una transformación completa. Señor Jesús, yo te pido ahora por cada madre que quizás tiene a sus hijos en los vicios, esta madre que está sufriendo, que está padeciendo, Señor, de ver a sus hijos desvanecerse. Señor Jesús, yo te pido por cada uno de ellos, que tú vengas a extender tus manos, mi Dios, y vengas a colocar la paz, esa paz que solo proviene de ti, Señor. Restaura esta vida en este momento. Coloca ese amor, esa seguridad, Señor, que solo tú nos puedes dar. Señor mío, te pido que tú le des la fuerza, la fortaleza para poderte buscar, para poder hacer esa diferencia en la vida de ella. Es lo que yo determino, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Y así entonces finalizamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Clau, por ayudarnos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, chicas. Excelente programa y nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima. Un beso entonces a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana, ¿no, Elisa? Mañana con otro programa, ¿sí? De Rompiendo el Silencio. Hasta mañana.